Le damos gracias al Señor porque Él es real. Vamos llegando del estado Trujillo. Estuvimos por allá y estuvimos ministrando una hermosa actividad allá de 2 días. Nos gozamos muchísimo. El profeta pues vio de todo allá. El Señor le mostró y eso fue gozo, gozo tras gozo. Mi esposa también estuvo, Manuel, con nosotros. Y bueno, nos vinimos tempranito para estar cumpliéndole al Señor acá, para poderles dar la palabra, la apostólica que Dios tiene para su vida en esta mañana. Dicen amén. Y yo quiero que usted busque conmigo allí en el libro de Hebreos, el capítulo 2, Hebreos 2, versos 5 al 13, vamos a leer allí. Y leemos en el soberano nombre del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Santo Espíritu de Dios. Y ustedes dicen: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Levante su mano y dele gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque solo en tu palabra está nuestra alma callada. Gracias porque tú, oh Dios, eres fiel para ayudarnos, para sustentarnos, para alimentarnos, para darnos, para guiarnos. Te ruego, Dios, que puedas llegar a cada corazón, a cada mente y a cada vida, y que todos, desde el mayor hasta el menor, seamos saturados de esa tu palabra, de la verdad de tu palabra. Destruyo todo plan del enemigo y rompo en los aires en el nombre de Jesús. Y declaro que el poder de Jesucristo y que la gloria del Padre llene este lugar. Y declaro que la palabra corre y es glorificada. Y declaro que no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo que ella ha sido enviada. Proclamo, Señor, que la vida de la palabra insemina cada corazón, y que todos, por la revelación y la iluminación de esta palabra, podemos, Señor, dejar que nuestros corazones puedan, que esas semillas germinen, y podamos ver el crecimiento y podamos ver la productividad de esta palabra en el nombre de Jesús. Por tu amor, Señor, así lo declaramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Dice la palabra del Señor allí en Hebreos, capítulo 2, verso 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Seguimos. Pero alguien testificó
en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vamos a hablar en esta mañana de la virtud de sujetarnos al anciano de día. Diga, al anciano de día. Al anciano de día. La sujeción es algo que es necesario en todo lo que es el extracto social para que se puedan cumplir ciertos regímenes, ciertos parámetros, ciertas leyes, y podamos ver que se cumple dentro de las empresas, dentro de las instituciones, dentro de los estados, dentro de las naciones, dentro de los gobiernos, esos parámetros que se establecen. Pero para poderlos sujetar, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Si no hay obediencia, no hay sujeción. Diga que está a su lado, si no hay obediencia, no hay sujeción. Entonces, dice la Escritura, el Señor allí en el verso 5 del capítulo 2 del libro de Hebreos, dice que porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Está hablando de la raza humana, de nosotros, de los seres humanos. El Señor no guardó el mundo venidero para los ángeles, sino para nosotros, los que estamos humanamente en este lugar y todos los que han podido nacer en esta tierra. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Oiga bien, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y sigue diciendo, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto es a Jesús, diga a Jesús. Coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a detenernos un poco allí. Escuche eso. Aunque a los ángeles no guardó ni preservó el mundo venidero, sino a nosotros.
tenía que levantarse uno de entre nosotros que se sujetase en todo para poder sujetar el mundo a ese ser que se sujetase. Óigame bien, todo lo que nosotros queremos que Dios nos dé tiene una remuneración y hay una demanda. O sea, nosotros demandamos de Dios, pero Dios también va a demandar de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la reciprocidad. Si yo doy, recibo. Si yo obedezco, se me obedece. Si yo me sujeto, se me sujeta. Entonces dice la Escritura que el Señor, ¿cuál Señor? El anciano de días. El Señor, el anciano de días, sujetó todas las cosas y preservó el mundo venidero para nosotros en Jesús. Les quiero aclarar algo. El anciano de días no es Jesús. Jesús es el que nos representa a nosotros delante del anciano de días. El anciano de días es el Padre del universo. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Es el que está sentado en el gran trono blanco. Ese es el anciano de días. Y ese anciano de días ha tenido problemas desde que creó al mundo y el hombre desobedeció. ¿Y cuál ha sido el problema? Del viejito, digo yo. El viejito que Eleuda en ocasiones lo ve. ¿Cuál ha sido el problema del viejito? El problema del viejito es que se le ignora. Es que se le margina. Es que se le desestima. Es que nos olvidamos que está allí. Entonces el viejito, como él es el rey, busca que se le tome en cuenta. ¿O no? Por eso el tema es la virtud de sujetarnos al anciano de día. El trono que tiene el anciano de día no es el mismo trono de Jesús. No se equivoque. El trono del anciano de días es el gran trono blanco. El trono de Jesús es el que está a la diestra del trono del anciano de días. No es lo mismo. Por eso Jesús le decía y le dice, Padre, porque el Padre es mayor que yo, porque de Él salí y a Él vuelvo. Una de las cosas que garantizó la victoria de Jesús fue no ignorar al anciano, al viejito, al que está sentado en el trono, al que está pendiente de lo que hacemos, al que está observando todo, al que está en todas partes a la vez, al Señor del universo, a Jehová Dios de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores, al que gobierna por todas las edades, al sempiterno gobierno santo y puro que Él tiene. Él es el Rey. Diga, Él es el Rey. Entonces, ese anciano quiere que le tomemos en cuenta para cada decisión, para cada movimiento, por cada ocasión, en los lugares que podamos estar. Porque a veces se nos olvida y usted dirá, no, a mí no se me olvida. Sí se le olvida. Sí se le olvida, porque a veces dice, si el líder no está aquí, bueno, hagamos una pachanga. Si no está el creyente, si no está el que tiene potestad sobre tu vida, el que tiene autoridad, bueno, no está. No me está viendo. Y en ocasiones creemos que no nos está viendo y no nos está viendo, y hablamos cosas, y hablamos cosas, y hablamos cosas, y pensamos cosas, y actuamos en cosas, y el anciano nos está viendo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque lo ignoramos. Si no lo ignorásemos, no lo hiciésemos.
Ajá. Tenemos que ver que a él le gusta que se le tome en cuenta. Uno de los problemas que acarreó a Nabucodonosor fue ignorar al viejito. Diga, ignorar al viejito. Porque el detalle de ese viejito es que él tiene el rayo en la mano. Y al que le quiere pasar el rayo, mire, cuando lo ve que se pone un poco jorobado, o se le quiere salir la popora, o se le quiere asomar la espalda, o se quiere, él viene y le pasa el rayo para enderezarlo. ¡Ra! Enderézate, mijo, que aquí estoy yo. ¿O no? Nabucodonosor, el Señor le dio una orden a Jeremías y le dijo, entréguese tranquilo a Nabucodonosor. El anciano, el viejito, le dijo. ¿Y qué hizo el profeta Jeremías? Le dijo al pueblo, entréguense a Nabucodonosor. No va a haber ningún problema. ¿Y qué sucedió? Nabucodonosor, el viejito lo ayudó. Y luego que el viejito lo ayuda, hace una estatua y que para adorar al dios babilónico. Y cuando hizo la estatua, oiga bien, dio la orden que se adorase esa estatua. Se le olvidó el viejito. Diga, se le olvidó el viejito. Se le olvidó el anciano de día. Y entonces mandó a adorar a lo que no debía, a la estatua. Y cuando mandó a adorar a la estatua, el viejito volvió y le dijo, epa, yo estoy aquí, no te olvidéis de mí. Y 3 santos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos que sí estaban pendientes del viejito, del anciano de días, que estaban allí, segundo a segundo y minuto a minuto, pendientes del viejito, le dijeron a Nabucodonosor, no adoraremos tu imagen, ni nos postraremos delante de ella, porque solo al viejito es que nosotros adoramos. Solo al anciano de días es al que nosotros alabamos y servimos. Oiga bien. Y dice la escritura que lo echaron en el foso o en el horno de fuego ardiendo. Lo soltaron y habían calentado más el horno porque le dio mucha ira al rey, a Nabucodonosor. Pero el viejito le dijo, aquí estoy yo, y mandó a su hijo, a Jesús, y dijo, no fueron 3 los que echaron en el horno, porque yo veo 4, y el cuarto es como hijo de dioses. Claro, era Jesús. Era Jesús. Amén. Entonces el viejito le demostró a Nabucodonosor que él estaba allí, que él estaba presente y que era a él al que tenía que adorársele. Entonces Nabucodonosor dio el edicto de que debían de adorar al Dios de Daniel, al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, al anciano de días. Tenían que sujetarse a él y obedecerle. Amén. Y luego que esto sucedió, dice la escritura que el gobierno de Nabucodonosor prosperó. Él prosperó, pero volvió a ignorar al viejito. Es que hay una tendencia, diga, hay una tendencia de olvidarnos del viejito. Y como lo ignoró, empezó a ver el palacio real y se le olvidó que eso se lo había dado el viejito. Porque el que pone y quita es Dios. Sea en un hogar, sea en un sector, sea en una ciudad, sea en una provincia, sea en una nación,
sea en el mundo. El que quita y pone es Jehová Dios de los ejércitos. Es el Señor. Oiga, y cuando este hombre volvió a ignorar, dijo: todo esto lo he hecho por mí. Porque mire, aquí hay, soy aquí él. Nabucodonosor se creyó que ignoró de nuevo al viejito. El viejito cogió el rayo y se lo pasó. Acordate, mijo, que yo estoy aquí otra vez. Y cuando le pasó el rayo, dice que vino a ser como una bestia del campo y duró 7 años. 7 tiempos en el campo. Las uñas se le pusieron largas como una bestia. El cabello le creció. Más que una persona, parecía un oso. Y caminaba como un cuadrúpedo. Porque lo más tremendo del viejito es que el viejito es bueno. Y él es bueno, y él es bueno, y él es bueno. Pero cuando da duro. Y nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad de que nos carguen a palo todo el tiempo. El viejito que levante el palo para podernos enderezar. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque así me crió papi y mami, a palo. Entonces el viejito tiene que llevarme a palo también. Y no es así. Es mejor obedecer prontamente. Es mejor sujetarse rápido y corriendo. Es mejor sujetarse con sencillez de corazón, con humildad, con amor. ¿Dicen amén? Oiga, y esto fue suficiente para Nabucodonosor. Luego que pasan los 7 tiempos, que les abierta y les dé vuelta la razón, lo primero que hizo fue mirar dónde estaba el viejito. Ajá. ¿Miró o no miró? ¿Ah? ¿Cuántos se saben la historia de Nabucodonosor? A ver, allá atrás, ¿miró o no miró al viejito? ¿Ah? Diga que está a su lado. Él miró al viejito. Y cuando miró al viejito, levantó su cara, su rostro y dijo: ahora entiendo, Señor, que qué va. Aquí no gobierna hombre, aquí el que gobierna eres tú. Que cuando a quien quieres poner, pones, y a quien quieres quitar, quitas. Que tú eres el Señor. Y dio un edicto que todos los pueblos, las naciones, las tribus, todo desde el mayor hasta el menor, grande, pequeño, ancho, angosto, todos, blanco, negro, todos, adorasen y exaltasen y obedeciesen al viejito, al anciano de día, al que tiene la vara. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que tener muy en claro es que para sujetarme tengo que obedecer. Y para obedecer no debo de invertir los valores. Porque los valores muchas veces me hacen perder la sintonía del viejito. Amén. La función es buena. Los instrumentos son buenos. La estructura es buena. El trabajo para Dios es bueno. El esfuerzo para el Señor es bueno. Pero nunca ninguna de estas cosas es mayor que el Señor. El Señor, el anciano de días, es superior a todo, aún a Jesús. Diga, aún a Jesús, mi Señor y Salvador. El viejito es mayor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver eso? Sencillo. Jesús lo decía: nada mío hago, sino que todo lo que el viejito me dice que haga,
Eso es lo que yo hago, para que el Padre sea glorificado en mí. Fíjese lo que valió el que Jesús no ignorase al viejito. Siempre lo tenía en mente. Cuando le dijeron, maestro bueno, él dijo, un momento, bueno es el viejito. Ajá. Se fueron los amenes. Bueno es el viejito que me dijo a mí que viniera a pagar el precio por vosotros. Porque si él me deja la decisión a mí, nadie a la voz. Eso no era fácil. Si el viejito me deja que yo decidiera sin él decirme o darme la orden, mire, pienso 2 veces. Pero el viejito le dio la orden. Porque al viejito le gusta gobernar. Diga, al viejito le gusta gobernar. Gusta, mire, con el rey gobernar. Epa, venga acá, haga así. Epa, porque es que a veces, amados, nos gusta hacer tanto lo que nos gusta. Pero fíjense lo que es una prueba de obediencia. ¿A quién le gusta ir a morir por un montón de zánganos? A nadie. Y usted da un montón de zánganos. Claro, la Biblia dice, lo vil y menospreciado del mundo fue lo que escogió el viejito. Ajá. ¿O no? El viejito dijo, por todo ese mundo que está enfermo, que está deprimente, que está en pecado, que está en una posición deplorable, por todos ellos que están en un estado putrefacto, ve y sánamelos y restáuramelos y devuélvemelos. Los necesito. Entonces Él lo envió por nosotros. Diga, por mí. Por mí. El viejito envió a Jesús. Y dice Juan, de tal manera amó Dios, el viejito, el Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él vino. Por eso Él vino. Entonces Jesús en todo se sujetó al Padre. En todo, no hubo nada. Pero le voy a decir algo, ese es un viejito, pero es un viejito bonito, ¿yo? No es un viejito feo. Eleuda dice que es bello, que tiene sus barbas, miren, más blancas que la nieve, sus cabellos más blancos que la nieve, sus vestiduras más blancas que la nieve. El lugar donde él habita es el lugar más hermoso que ha podido existir. El Edén, el paraíso. Amén. Entonces Jesús sabía que él iba al paraíso porque él se sujetó en todo al anciano de días. Dicen amén. Vamos a seguir leyendo. Hebreos capítulo 2, verso 5. Seguimos leyendo allí. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Seguimos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él. Está hablando, ¿verdad?, del Señor, del anciano de días. O el Hijo del Hombre para que le visites. Sigue. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todos los sujetaste bajo sus pies. ¿Quién sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesús? Jesús. No. El anciano de día. Porque al que él quiere engrandecer, lo engrandece. Pero lo engrandece para que nunca se olvide
de Él. Y eso lo tenía bien claro Jesús. Bien claro. Que el Padre, por eso, o no nos damos cuenta que en la cruz del Calvario, cuando el Padre por un momento, un preludio de su vida, se aparta de Él porque el anciano de días no tiene comunión con el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Una obra en nosotros la va perfeccionando hasta que el día sea perfecto. Mire, hubo algo que le dijeron al apóstol Pablo cuando iba a bajar a Jerusalén. Le llegó un profeta y agarró un cinto y le dijo: el dueño de este cinto, así se lo amarró, lo llevarán atado a Jerusalén y lo flagelarán. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? No solo eso, ya el viejito me ha dicho que voy a morir por su causa. Voy a dar mi vida por su causa. Listo. Lo llevó a obedecer lo máximo. ¿Por qué? Porque a él le gusta gobernar. Diga, a él le gusta gobernar. Al viejito le gusta mandar, pues. Él es así. A él le gusta mandar. Amén. Pero lo sabroso de obedecerle es que hay retribución para esa obediencia. ¿Y cuál es la retribución? Seguimos leyendo. Verso 7. Vamos a ver. Están esos técnicos ahí. Verso 7, a ver. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Fíjense lo bueno de obedecerle. Él le gusta mandar, pero no le gusta mandar para destruir. Le gusta mandar para coronarnos de bienes, de misericordia y de favores. Porque ese es el beneficio. Ajá. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas hasta el tiempo señalado. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, al que le obedeció. ¿Coronado de qué? Fíjense la consecuencia de obedecerle. Lo coronó de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, o sea, a causa de la obediencia de ir a la cruz del Calvario por causa de nosotros, para que por la gracia del anciano de días, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Oiga bien, pero porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es ese? ¿Cómo? El anciano de días. Este no es Jesús. Este es el viejito. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. El viejito, el anciano de día. Y por quien todas las cosas subsisten, el mismo viejito, el mismo anciano de días. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, él quería muchos hijos. Estaba cansado de ser padre de las vacas, de ser padre de los peces, de ser padre de los asnos, de ser padre de los osos, de ser padre de las aves, de ser padre de los leones, de los tigres. No hablo de béisbol, hablo de animales, de ser padre de tantas cosas. Él se cansó de ser padre de eso nada más. Entonces buscó hijos a su semejanza. Buscó hijos a su semejanza. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos, que era a su semejanza, había
menospreciado la obediencia. De llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. Este sí es Jesús. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre, nadie viene al anciano de día, nadie viene ese viejito, sino por mí. Porque yo soy el autor de la salvación. Yo voy a poner mi vida por todos vosotros. Amén.